¿Qué tal, mi gente? Dios les bendiga, bendiciones. Vamos a presentarle en este momento la persona que va a hacer el uso de la palabra, la persona que va a ser portadora del mensaje, la persona que le va a hablar a tu pueblo, la persona que le va a hablar a los amigos. Que este mensaje surta su efecto, que este mensaje caiga en buena tierra, que se acerquen amigos a los pies de Cristo a través de este mensaje, que se acerquen amigos a la iglesia a través de este mensaje, que este mensaje rompa la cadena, que este mensaje sea un puente a la salvación y un puente a la transformación. Con ustedes, el exponente de este mensaje. Dios le bendiga. Bendiciones. Después de ver este video, saquen ustedes sus propias conclusiones. Hagan ustedes su propio análisis. Dios le bendiga. Bendiciones. Yo vine a conocer entonces al Espíritu Santo cuando mi hija del medio, que es doctora, se me estaba muriendo. ¿Cómo fue eso, pastora? Bueno, ya no sabíamos qué hacer, mi esposo y yo, de tantos médicos, no sabíamos. Entiendo que el Señor quería realmente meterme en lo que es guerra espiritual. Y mi hija se me enfermó, ya no sabíamos qué médico ir. Y fui a un retiro, y en ese retiro, un joven de la Romana me dijo, tiene que romper maldiciones generacionales. Yo dije, maldiciones generacionales. Y empecé a hacer ayunos. Hice 3 días de ayuno, hice 7 días de ayuno, pero me hacía mal. Entonces el Señor me empezó a hablar de cosas que yo tenía que sacar en la casa. Parece una película de terror, pero fue verdad, es verdad. A pesar de que ya usted se había reconciliado, estaba en la presencia, tenía cosas que sacar de la casa. Sí, fotos de mi padre, de mi mamá. Entonces yo tenía un paño bordado de mi mamá, que yo siempre decía a mi hija mayor de ese paño, porque mi mamá era muy creativa, bordaba, hacía postre, una mujer extraordinaria. Y oigo la voz del Señor que se quema el paño. Y mi hija dice, mami, pero el paño de mi abuela que bordó. Impresionante. Cuando lo estoy quemando, fue como si me hubiesen puesto una película. Ese era uno de los paños que mi mamá tenía en el centro de brujería, con un santo llamado San Martín de Porres. Y luego tenía una alfombra que yo no la quería sacar. Pues bueno, vino un grupo de hermanos y oraron en mi casa, lo ungieron. Y a la 1 de la madrugada llegó una hermana en un motor a decirme, dice el Señor que lo que tú no quieres sacar, que lo termine de sacar. Y saqué la alfombra. Entonces, mi hija estaba en una cama, muy débil, muy delgadita. Y entré a un nivel de adoración que yo no te puedo explicar. Yo entré a un nivel de adoración tan alto que yo sentía que caminaba en el aire. Y escuché una voz que me dijo, aunque tú adores, ella se va a morir. Y dejé de adorar para reprender. Y empecé a reprender. Pero luego escuché la segunda voz tan fuerte que me dijo en la habitación, sígueme adorando que yo me encargo de la muerte. Y volví a adorar de nuevo a un nivel tan alto. Y luego mi niña en la habitación de al lado me llamó, mami, mami. Y cuando fui, su pijama tenía pintitas de sangre. Y oí la voz del Señor que me dijo, le cambié la médula. No hay enfermedad, está sana. No hay leucemia. Hasta la fecha. Hoy es doctora, intercesora. El pastor es el ministro, es el ángel de la iglesia. No es el ángel de la iglesia. Ya, no, porque para usted no. Te lo voy a demostrar Escúcheme, no, para mí no, para nadie. Escúcheme. Para usted, que han dado 15 iglesias. Bíblicamente te lo voy a demostrar. Yo tengo más de una década. No es el ángel de la iglesia, escucha ahora. Muéstremelo. Te lo voy a demostrar. Sí. Atención, público. Sí. Le voy a demostrar que él está errado ahí. Sí. Y errado en muchos puntos más. Ok, está bien. Él dice que yo soy una cabra porque han dado 15 iglesias. Sí. Si yo tengo que andar milando, yo lo que no voy a dejar que ningún pastor me manipule. ¿Y qué dice el ni me usted? meta lo que él quiera meterme. ¿Qué dice? Yo vine aquí por Cristo, no vine por ¿Y hombre. qué Yo tengo mi motivo. Está bien. Yo tengo mi motivo. Yo quiero que usted me responda. Razones. Yo quiero que usted me... ¿Qué dice eso de usted como cristiano? No dice Que han dado nada. 15 iglesias. Dice que yo tengo la mente abierta y que no me dejo engañar. Eso dice. Eso dice. Porque, oye, escúchame, por personas como tú, Sí. escúchame, te voy a poner claro, por personas como tú, oye, Sí. el 99% de la iglesia, el 99% de los miembros Sí. están ciegos, sordos y mudos. No les reprendeció la luz de Cristo. Entonces, cuando viene uno con la mente abierta, que Cristo le dio el conocimiento bíblico, porque yo no estoy hablando conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que dice la palabra. Oye el engaño tuyo. Tú tienes al pastor como que un ángel. Sí. ¿Cómo va a ser un hombre un ángel? Ángel y hombre son muy diferentes. Ángel es ángel, hombre es hombre. Te lo voy a demostrar por la palabra. No dije de boca, ¿eh? Dele. Tú dijiste que el pastor es un ángel, ¿no? El ángel de la iglesia. Escucha ahora. Explico. Sí. Apocalipsis 22, 16. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente. Sí.
¿Quién fue que envió al ángel? Jesús. Entonces, el pastor es el ángel. Entonces ahora yo Escúchame, te lo voy a aclarar otra vez. Yo Jesús, dice Jesús. Sí. Yo Jesús he enviado mi ángel. A él no le va a preguntar. No, es por la palabra que te estoy hablando. Tú dijiste que el pastor es el le va a ángel. preguntar. Escúchame, Tú yo has no he visto, terminado. escúchame. Yo no he terminado. Escúchame. Para dar sustento a lo que él dice. ¿Tú has visto un ángel hablando en la iglesia? Varón, escúcheme, varón. Pero entonces Jesús. Escúchame, varón. Jesús mentiroso. entonces. Una pregunta. ¿Tú has visto un ángel hablando en la iglesia? ¿Un ángel hablando? Sí, usted lo ha visto, un ángel hablando en la iglesia. ¿Cómo así? Un ángel, el ángel que Dios envió. ¿Y qué fue lo que hizo el ángel? Pero yo te pregunto. Ok, ¿qué fue lo que hizo el ángel que Jesús mandó? Yo le pregunto. Envió una carta a la iglesia. Pero yo le pregunto, ¿usted lo ha visto? Varón. Que si usted lo ha visto, varón. Escúchame. Pero pregunte. Pero bíblicamente, varón, déjame hablar. Pero varón, sí, pero dígame. La palabra dice, escúchame, la palabra dice que nosotros hemos alojado ángeles que no nos hemos dado ni cuenta. Un ángel puede tomar cualquier forma, varón. Quiero que me preste mucha atención con el estudio que voy a dar ahora. Es corto. Sé que voy a derrumbar una gran falsa doctrina que se ha enseñado en nuestras congregaciones por generaciones. Y es lamentable que los que se consideran, unos que están vivos, otros que ya murieron, que se consideraron nuestros mejores expositores en la palabra, entre ellos evangelistas, fueron reconocidos. Claro, estoy reconocidos por los que no conocen el texto sagrado. Una persona que conozca el texto sagrado siente respeto y consideración por la persona, pero nunca lo va a considerar como un expositor de las verdades del reino eterno, porque se va a dar cuenta que lo que está exponiendo es en lo que voy ahora a expresar, a enseñar, es totalmente falso, tergiversado, distorsionado, alejado del pensamiento de Dios. Y yo entiendo, estoy muy seguro que el motivo del corazón que tuvo quien expuso es la verdad que Jesús la presentó en su discurso en Mateo 24, ya voy a entrar en ella. Su motivo fue correcto, correcto, pero lo que enseñó no está bien, es falsa doctrina y dañó una generación. Pero ni siquiera yo no diría que varias generaciones. ¿Se puede perder la salvación? Esta pregunta me la han hecho muy recurrentemente. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de la doctrina de la salvación. Hay dos posturas, como todos sabemos. Un grupo de personas que creen que no se puede perder la salvación por nada del mundo cuando una persona ya ha sido salva. Otras personas que creen que la salvación todavía está en peligro, o sea que la pueden perder por algún pecado que lleguen a cometer. Y vamos a ver esto. Lo primero que nosotros como cristianos debemos de conocer, de saber en cuanto a la doctrina de la salvación, es qué sucede cuando un ser humano verdaderamente recibe la salvación que Cristo Jesús otorga gratuitamente, por gracia. Dice en el libro de Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y claramente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la primera pregunta que todo cristiano nos deberíamos hacer para poder profundizar en el tema de la salvación. ¿Qué es lo que sucede en la vida de ese ser humano, hombre o mujer, que haya recibido, escuchen bien lo que les estoy diciendo, ¿okay? Que hayan recibido verdaderamente la salvación de Cristo Jesús, porque hay mucha gente engañada pensando que son salvos y no lo son. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que esa persona es declarada justa delante de Dios. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Para eso necesitamos entender la doctrina de la justificación. ¿Qué implica el que una persona sea declarada por Dios, no por tribunal humano, por Dios, justificada o justa? Bueno, implica que el pecado o los pecados que ese ser humano lo sentenciaban a el juicio de muertes, que es separación eterna de la presencia de nuestro Dios, le son perdonados, le son absueltos. O sea, ese ser humano, cuando viene delante de Cristo Jesús y logra entender que solamente Cristo Jesús es el único que puede otorgar
precisamente esa declaración de justicia o de justificación, y ese ser humano viene a Cristo, le pide perdón por sus pecados y lo hace de todo su corazón, lo hace genuinamente. Entonces Cristo, que es el juez al cual se le otorgó toda la potestad en los cielos y en la tierra, declara en la vida de ese ser humano justificado. Eres justificado. ¿Qué significa eso? Te absuelvo de toda culpa, de pecado sobre tu vida. Te perdono y ya nunca más se va a acordar de los pecados que ese ser humano llegó a hacer y que tenían a ese ser humano en la línea o al borde del juicio eterno, que el juicio final es el lago de fuego. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la doctrina de la justificación para poder seguir avanzando. Porque una persona que no entiende lo que sucede sobre una persona cuando es salva, pues creen que nada más lo único que saben es la palabra salvación. La salvación implica muchas cosas, varias cosas, ¿ok? Entonces, la doctrina de la justificación. Número 2, la doctrina de la regeneración, lo que conocemos como el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que sucede posteriormente a esa declaración de justicia? Que esa persona es regenerada, nace de nuevo. Nace de nuevo. El poder de resurrección en la vida de ese ser humano se efectúa y viene a vivir nuevamente, vuelve a la vida, como quien dice, resucita. Por eso dice Pablo que con Cristo fuimos resucitados. Entonces, cuando ese ser humano viene a Cristo, nace de nuevo. ¿En qué parte de su ser nace de nuevo? En su espíritu, porque el espíritu estaba muerto, separado de Dios. Entonces hay una regeneración, o lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Esa persona es regenerada, esa persona nace de nuevo. Hay que entender la doctrina de la regeneración. Número 3, entender que todo esto es por gracia de Dios, que no hay ningún ser humano, escucha lo que te voy a decir, ni yo, ni nadie, que merezca la salvación. Porque para poder ser salvos, ¿sí?, de esta manera, que podemos decir tan sencilla, hubo alguien que tuvo que pagar por nuestros pecados. ¿Quién fue ese alguien? Cristo Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todo esto lo recibimos por gracia. No somos justificados porque seamos buenos, ¿eh? No hay nadie bueno, solo Jesús. No somos justificados porque lo merezcamos, porque entonces hicimos ciertas cosas, como algunas personas tristemente les enseñan que son salvos por lo que están haciendo. ¡Qué tristeza! Porque están quitándole mérito al sacrificio de Cristo. Esa es una blasfemia. El que tú creas que tú eres salvo por lo que tú hiciste. Esa es una blasfemia, estás ofendiendo el sacrificio de Cristo. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Gracia es un regalo que Dios nos otorga gratuitamente sin merecerlo. Eso es gracia. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos viendo la justificación, la regeneración, la gracia, ¿sí? La gracia. Y bueno, al suceder esto, obtenemos posición, nos convertimos en hijos de Dios. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, con esto poquito, que todavía hay mucho más que ver en relación a la salvación, con esta pequeña base, entonces podemos nosotros pensar que si eso sucedió verdaderamente en un ser humano, ¿qué puede revertir todo eso en la vida de ese ser humano? ¿Qué lo puede revertir? Que ese ser humano vuelva a dejar ser hijo de Dios, que vuelva a morirse espiritualmente y que vuelva a ponerlo otra vez en un proceso de juicio que lo va a mandar al infierno. ¿Qué puede revertir el poder del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo sobre la vida de ese ser humano? ¿Qué poder hay más grande que el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario a través del sacrificio que pueda poner en peligro a ese ser humano? Quiero que me lo digan aquellos que les han enseñado que la salvación se pierde. No hay ningún poder. No hay ningún poder. En pocas palabras, para terminar, hay mucho que hablar del tema.
Cuando una persona verdaderamente ha sido salva, escucha lo que te voy a decir. No hay pecado alguno que ese ser humano haga que lo vuelva a poner otra vez en peligro de perder su salvación. ¿Por qué razón? Porque si la salvación dependiera de ti o dependiera de mí, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. La misma palabra de Dios nos dice que si alguno decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su verdad no está en nosotros. Así que si nosotros decimos que por un pecado podemos perder nuestra salvación, quiere decir que nuestra salvación depende de nosotros y no depende de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero algunos dicen, no la perdemos, nosotros la abandonamos. No puedes revertir, escucha. La misma palabra de Dios dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Qué significa algo que es irrevocable? No tiene vuelta. Y la salvación es un don de Dios, es un regalo. Hay mucho que hablar acerca del tema, pero si tú eres de las personas que te han enseñado que tu salvación se puede perder por este pecado o por aquel pecado que hagas, pobrecito de ti, pobrecita de ti. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si tú crees de esa manera, y si fuera verdad, no vas a ser salvo, porque el pecado todavía mora en ti. ¿Hasta cuándo va a dejar de morar y hasta cuándo vamos a tener relación con el pecado? Hasta el día que muramos y salgamos de este cuerpo de muerte. El mismo apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Que Dios te bendiga, comenta, hay mucho que hablar del tema. Son 9 minutos, es imposible hablar todo lo que implica la salvación. Pero no tengas temor, si tú ya fuiste salvo, no hay nada que pueda hacer para que tu salvación se pierda. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y nos vemos el día de mañana cuando Dios determine en la eternidad. Tú te la haces con un pastor y le dices, mira, yo necesito tanto para la campaña. Varón, ahora mismo no hay hablador del diablo y el diezmo que está ahí de fondo. ¿Por qué tú no sacas que para una campaña? Para buscar las almas, para que la gente sea libre. Mentiroso, de que no hay. Va a venir con cuentos. Por eso que las iglesias están como están. Y usted ora por la gente y no se sanan. Y usted está más muerto que Satanás. ¿Qué es lo que usted hace cobrando diezmo? Bájese del altar. Yo estoy de acuerdo que el pastor viva de la obra. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Yo estoy de acuerdo que el pastor viva de la iglesia, porque la Biblia lo dice. Ahora, es un pastor que tiene que tener presencia. Es un pastor que diga, el domingo que viene hay culto de bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo que el pastor coja del diezmo y viva del diezmo. La Biblia lo habla. Que el que viniste del altar, que viva del altar. Yo no persigo a nadie. Como hay muchos que dicen, ay, el pastor se hizo rico, el pastor compró esto con los cuatro de la iglesia. No, si el pastor da la talla, si el pastor busca a Dios, si el pastor tiene presencia, si el pastor da actividad, si el pastor se mete con Dios, que viva de la obra. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo, todo el mundo es pastor. Cuando tú le preguntas a un pastor una pregunta básica, no sabe. Porque ¿cuál es el tiempo que tiene para estudiar la Biblia? ¿Cuál es el tiempo que tiene para leer? No, varón, que no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para estudiar la Biblia, entonces suelta el pastorado. Porque si usted me dice a mí que usted para 7 días y 6 días en un bendito trabajo, y usted ora por la gente y no se sanan, y usted está más muerto que Satanás, y usted no tiene nada de parte de Dios, ni tiene Biblia, ni tiene unción, ni tiene nada, ¿qué es lo que usted hace cobrando diezmo? Bájese del altar. Bájese del altar. O deje el trabajo, una de las dos. O usted deja el trabajo o se baja del altar. Yo estoy de acuerdo que el pastor viva de la obra. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Yo estoy de acuerdo que el pastor viva de la iglesia, porque la Biblia lo dice. Ahora, es un pastor que tiene que tener presencia. Es un pastor que tiene que tener fuego. Es un pastor que tiene que tener ministración. Es un pastor que cuando tú le hagas una pregunta, no es que él se lo va a saber todo. No es que él va a ser un astronauta. Pero es un pastor que cuando usted le haga una pregunta con la Biblia, le responda con base, le responda con fundamento. Y si no viene el tema, vamos a meterlo en ayuno y oración. Es un pastor que diga, el domingo que viene hay culto de bautismo del Espíritu Santo. Señores, díganme, ¿qué es lo que están haciendo la mayoría de pastores? ¿Qué es lo que están haciendo? Alabado sea el Señor. Yo estoy de acuerdo que el pastor coja del diezmo y viva del diezmo. La Biblia lo habla. Que el que viniste del altar, que viva del altar. Yo no persigo a nadie. Como hay muchos que dicen, ay, el pastor se hizo rico, el pastor compró esto con los cuatro de la iglesia. No, si el pastor da la talla, si el pastor busca a Dios, si el pastor tiene presencia, si el pastor da actividad, si el pastor se mete con Dios, que viva de la obra. Pero entonces tenemos unos benditos pastores que se pasan 7 días trabajando, están más muertos que el diablo. En la iglesia los miembros se están descarriando, nadie recibe bautismo, nadie recibe presencia y quieren estar en el altar. O usted suelta el trabajo o se baja del altar.
Porque la Biblia dice que el pastor tiene que vivir del altar. Y usted está trabajando, que lo critique el diablo, que lo critique el satanista, el impío, que lo critique, pero si usted está haciendo la cosa bien, viva del altar, dice la Biblia. Estas palabras como que no le gustan a todo el mundo. Dios bendiga a cada uno de mis suscriptores que están ahí. Marillane dice, ya no se mira eso, no mira liberaciones ni milagros. No, señores, la gente no está en eso. Así mismo es, dice Marillane. Dice Consuelo, amén. Están diciendo por ahí, dice Diony Medina, yo soy el que hace la actividad acá, por nadie quiere gastar en la obra. No quieren gastar en la obra porque el diezmo se le va. Eso sí le gusta a ellos, el diezmo se le va. Tú te la acercas a un pastor y le dices, mira, yo necesito tanto para una campaña. Varón, ahora mismo no hay. Hablador del diablo, y el diezmo que está ahí de fondo, ¿por qué tú no sacas que para una campaña? Para buscar las almas, para que la gente sea libre. Mentiroso, de que no hay. Va a venir con cuentos. Por eso que las iglesias están como están. ¿Por qué? Porque hay líderes que son malos administradores. Una gente para una actividad tiene que guayar la yuca, tiene que hacer pro templo, tiene que vender dulce coco, tiene que vender bichuelas. ¿Y usted sabe lo que es eso? ¿Y para qué el diezmo de la iglesia? No es para trabajarle a la iglesia, no es para trabajarle a Cristo. Pero estas palabras no se hablan, porque desde que tú lo hablas, yo voy a ver si fulano diezma. Él que está hablando de eso, yo voy a ver si él diezma. Tú puedes investigar lo que tú quieras. Iglesia, hable la verdad. Mire este muchacho, Diony Medina dice que él es... No quiero llamada ahora, nadie me llama, estoy ocupado. La gente se le mete una maña de estar llamando cuando uno está transmitiendo. Diony Medina dice que él es que hace su actividad, yo lo conozco y él es un hombre esforzado. Pero la iglesia que Diony Medina te invita, que supuestamente no hay ofrenda, que él tiene que sacar de su bolsillo, son iglesias que cuando viene a ver el año le entran 3 millones de pesos, porque yo lo he visto. Entonces Diony les saca de su bolsillo. En una ocasión yo le dije a Diony, varón, aún usted no teniendo ofrenda, si es usted que me invita, yo voy y le predico. Ahora si son ellos, yo lo pongo en su puesto, porque son unos delincuentes. No es que estamos vendiendo el mensaje, pero la Biblia dice que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. No es que estamos cobrando, pero hay gente que hay que ponerle eso todo. A Dios yo le he dicho, si usted no tiene, usted me puede invitar, porque yo sé que usted es una persona sana. Pero la mayoría nunca tienen. La mayoría te invitan, varón, ahora no hay ofrenda, delincuente, el diezmo, ¿para qué? Para tú robártelo con tu familia, para tú irte para la playa, para los risores. Va a venir con cuentos.